Vamos a buscar en las Biblias Juan 6, 22 al 29. Y este pasaje es uno de los varios pasajes que tiene que ver con Jesucristo identificándose con el yo soy. ¿Ok? Con el yo soy. No hay problema. Dice en la palabra de Dios que había una gran multitud a partir del versículo 22, 29. Y vamos a hablar de esa multitud que estaba anteriormente estaba en el mar de Galilea, cerca del mar de Galilea, donde el Señor estaba compartiendo la palabra con ellos y les alimentó. ¿Ok? Y les alimentó. Pero vamos a comenzar con el versículo 22 y luego en el proceso del mensaje vamos a llegar allí, a ese punto. Entonces quedamos en que había una multitud, ¿verdad? Una multitud que después de haber estado reunido previamente con Jesús, donde Él los alimentó con aquellos panecillos de cebada y aquellos peces, ¿ok? La gente se dio cuenta que había pasado algo, Jesús ya no estaba allí. Y los discípulos tampoco estaban, habían salido en una barca. Entonces la gente tomó el resto de las barcas, ¿ok?, que había en el lugar, ¿ok?, y se subieron a las barcas para pasar al otro lado del mar, a Capernaum, al otro lado del mar de Galilea, del lago de Tiberias, como también se le llama. Cuando llegaron allá, al otro lado, se encuentran con Jesús y le dice: oye Jesús, ¿cómo es posible que llegaste aquí? Le dicen rabí porque le decían maestro, ¿verdad? Rabí es maestro. Entonces, ¿cuándo llegaste aquí? No nos dimos cuenta cuando saliste, nos dejaste allá solo. Y Jesús se pone a pensar un poquito así, avispado, y les dice a ellos: ustedes me están buscando a mí aquí, no porque verdaderamente quieren escucharme, sino porque yo les di de comer comida. No me buscan ustedes. No me buscan tampoco porque yo hago señales, porque yo hago milagros. No, me están buscando porque les llené la panza. Le llené el estómago. Entonces, es aquí cuando el Señor Jesucristo le dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por aquel alimento que permanece para siempre, que permanece para vida eterna, y que solamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se los va a dar solamente. Porque a este es el que el Padre ha autorizado, al que el Padre le ha dado. Y dice allí en su Biblia, hermanos míos, dice: ha marcado con su sello. Ese sello es Dios me ha autorizado. Ellos dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor, muchas gracias, porque esta historia, Señor, que está plasmada en tu palabra, no es un cuento que llena nuestras vidas una vez más, sino que es una gran enseñanza que quieres dejar en nuestras vidas. Por eso te pido que el Espíritu Santo toque nuestras vidas de manera especial, llene nuestros corazones y haga, Señor, que nosotros al salir de aquí hoy hagamos lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro enfoque hoy se va a tomar el versículo 27 de
Juan 6. Trabajad, se lo estoy leyendo de la Reina Valera en este momento. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Con su sello. En la versión Nueva Biblia, Nueva Versión Internacional, que tenemos algunos de nosotros aquí también, dice el versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para siempre, para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. El 6º capítulo de Juan relata el acontecimiento del milagro que Jesús hizo cuando alimentó a aquellas 5,000 personas, aproximadamente. Algunos teólogos dicen 5,000 era solo el número de hombres que había allí, sin contar a las mujeres y a los niños. Solo se contaba a los hombres. Pero yo creo que aquí se hizo una vista panorámica para contar puros hombres, ¿verdad? Deberían haber estado allí por lo menos familias de 5 personas. Papá, hijo, papá, mamá y 3 hijos. Entonces serían 25,000 personas más o menos las que estuvieron allí. Yo creo que solamente vieron así panorámicamente y dijeron aquí como 5,000 personas. El Señor había alimentado a estas 5,000 personas con 5 panes de cebada, porque no eran de trigo. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Eran 5 panes de cebada y 2 pececillos. En la dieta hebrea había el pan de trigo o el pan de cebada. ¿Ok? En esta dieta podemos decir que el pan de trigo lo comían aquellos que verdaderamente podían comer pan de trigo, porque la cebada era más barata. Entonces se compraba la cebada, se amasaba la cebada y se hacían panecillos de cebada en las casas. O sea que era mucho más económico. El pan de trigo por lo general era vendido en los lugares, pero el pan de cebada por lo general se hacía en las casas porque era más económico. Este muchachito era un muchachito pobre, el que pasaba por ahí con su canasta y tenía 3 pececillos y tenía 5 panecillos y 3 peces, 2 peces. Pero el caso es que aquí los panecillos eran de cebada. El Señor utilizó panes de cebada. Sencillo, simple, económico, lo del pueblo. Ya veremos. Pero el propósito de este milagro, el objetivo que perseguía el Señor con este milagro era demostrar que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios vivo. Ese era el propósito única y exclusivamente. Al multiplicar la comida, estaba saciando la necesidad de la gente y hablándoles de la palabra de Dios a la vez. El milagro fue especialmente apropiado para el texto del sermón que fue entregado a los discípulos al día siguiente, cuando Jesús les declaró por sí mismo: yo soy el pan de vida. ¿Qué mejor prueba, pregunto, pudo ser provista para demostrar que Él era el pan de vida que provee pan para alimentar a la multitud? Yo soy el pan de vida. ¿Se dan cuenta cómo alimenté a la multitud? Cuando Andrés vino y me dijo: Señor, ¿cómo vamos nosotros a salir a comprar comida para toda esta gente? No tendremos mucho dinero, a lo mejor, quizás es muy difícil, son demasiadas personas. Mejor envíalos a sus casas, que vayan a comer a su casa, pues. Y el Señor le dijo: no, denles ustedes de comer. Oh,
¿Cómo hacemos? Judas, ¿cuánto hay allí en el pote? Y Judas no podía dar cuenta porque ya había robado. Si sacaba los libros para decir hay tanto, cuando revisaran la caja chica se iban a dar cuenta de que no había tanto, que ya Judas había sacado dinero de allí. Pero Andrés no le preguntó nada a Judas, simplemente en forma práctica le dijo al Señor, mándalos. ¿Cómo nos vamos a poner a darle de comer a esta gente? En eso llega ese muchachito y le dice, aquí tenemos un niño pequeño que viene con una canasta con su lunch. 5 panecillos y 2 peces. Y Jesús multiplicó y dio de comer. Acuérdense, solo para poder hacer algo en grande hay que multiplicar, no sumar. Jesús multiplicó y dio de comer a todos los que estaban allí. Quiero compartir con ustedes unas verdades importantes que están acá en este tema tan interesante. En primer lugar, nosotros estamos viendo aquí que hubo una notoria señal, una misión particular, ¿ok? Como uno de los beneficios que Jesús nos está ofreciendo. Como uno de los beneficios que Jesús nos está ofreciendo. En Juan 6, del 9 al 11, estamos encontrando aquí, quiero que vengan conmigo, vamos a cruzar el lago de Genezaret, o el lago de Galilea, el mar de Galilea, que se llama Kineret, se llama Kineret en griego. En los versículos 6 del 1 al 15 dice, allí alimentó cerca de 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Esta señal la hizo Jesús para señalar que como el pan de vida, Él estaba cuidando de la vida de la gente y especialmente de la vida de sus discípulos, de la vida de sus discípulos. Recordemos el mensaje de la semana pasada un poquito, que predicó el hermano David. Recordémoslo, él dijo que uno de los títulos de Dios era Jehová Jireh. Muy bien, Jehová Jireh. Jehová Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. No se olviden de eso. Vayan a internet, bajen el mensaje escrito por el hermano David, está allí. Vayan a la página web, siempre se los digo. Y si algo tienen que imprimir y gastar un poco de tinta y papel en su impresora, es para eso. Bájenlo, el manuscrito, ahí está todo lo que él habló, o casi todo lo que él habló aquí. ¿Ok? Entonces, bájenlo. Me disculpan que no había apagado mi teléfono y estaba vibrando. ¿Ok? Eso es importante. Bajen la presentación, bajen, ahí está el sermón hablado, ahí está las notas del mensaje, todo está allí y pueden encontrar muchas cosas más, cosas que leer, que estamos publicando allí que son importantes. Jehová Jireh. Acuérdense de eso, Jireh, como si se escribiera con Y, pero se escribe con J. Es como si se dijera Jireh, pero le decimos Jireh, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y se citaron también versículos en el Nuevo Testamento en relación con el significado de los títulos de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él se identificó como el gran yo soy. Jesús se identifica como yo soy porque Jesús es ¿quién? Es Dios.
Nadie podía decir yo soy. La palabra yo soy, escrita en el hebreo, no lleva vocales. ¿Por qué? Porque los hebreos no la pronuncian. Cuando están leyendo las Sagradas Escrituras, aparece la palabra en puras consonantes, en puras letras consonantes. Luego se le pusieron las vocales para que nosotros la pronunciáramos, porque nosotros no teníamos ese problema. Los hebreos respetan mucho eso. No mencionarás el nombre de tu Dios en vano. Y nosotros, ay Jesús, ay Dios mío. Ellos no hacen eso. Y cuando están leyendo la Escritura, no mencionan el nombre de Dios. Y en el hebreo se escribe con vocales y con consonantes. Luego se le pusieron las vocales y es a lo que llamamos Yahvé o Jehová. ¿Ok? Así que el nombre de yo soy es Yahvé, pronunciado por nosotros con vocales. Ahora, no obstante, Jesús es la persona del Hijo en la Trinidad. También vamos a quitarnos de la cabeza eso que si la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, ahí no hay orden. El Padre no es primero, el Hijo no es segundo y el Espíritu Santo no es tercero. El Espíritu Santo es Dios y es Hijo y es primero. Jesucristo es Dios y es Espíritu Santo y es primero. Y Dios Padre es Hijo y es Espíritu Santo y es primero, porque los tres son Dios. No son tres dioses, no es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No. Es el Padre que es Dios, es el Hijo que es Dios, es el Espíritu Santo que es Dios, una sola persona. No se rompan la cabeza, es fe lo que se espera en esto. Fíjense ustedes ahora las verdades y que Jesús expresa de sí mismo en este capítulo. Lean conmigo. Vamos, capítulo 6, versículo 35. Fíjense, ahí dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Versículo 41. Yo soy el pan de vida que... ¿Qué? A ver, no escucho. Que descendió del cielo. Muy bien, escuché la voz de un argentino. Los argentinos hablan fuerte. Por eso es que salieron tantos cantantes de allá. Versículo 48, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida. El versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Y si alguno come de este pan, ¿qué pasa? Gloria a Dios, vivirá para siempre. No vaya a ir a Panera a buscar al pan vivo porque no lo va a encontrar en Panera. En Panera va a encontrar una gran variedad de panes muy sabrosos, muy ricos. Que nos los comemos, pero a lo mejor después que nos los comamos nos puede dar un infarto y nos morimos y listo. Pero el pan de vida dice que el que come de ese pan vivirá para siempre. Ahora vamos a ver cómo vamos a conseguir, en qué lugar vamos a conseguir a este pan de vida. El versículo 55 que dice, mi carne es verdadera comida. Entonces tenemos que ser antropófagos y poner la carne de Jesucristo en un grill, asarla y comerla. No es cierto, ¿verdad? No es cierto, es simbólico. Todas estas cosas que Jesús dice de sí mismo en cuanto a comer de Él es simbólico, en cuanto a beber de su sangre es simbólico. O sea, Él lo está utilizando como para darnos a entender que eso es lo que tenemos que hacer, no literalmente, ¿ok? Pero sí a través de algo que es espiritual. Al final de haber alimentado a la multitud con los panes y los peces, quedan 12 canastas llenas, dice la historia. 12 canastas quedan llenas. O
sea, tuvo que haber muchas canastas. El Señor no solamente multiplicaría los panes y los peces. Yo no sé dónde consiguieron las canastas para poder echar todos estos panes y los peces. De la canasta del niño, todo se estaba multiplicando, todo estaba saliendo de allí, y estaban sacando de allí y tirando en diferentes canastas. Y la gente llevaba, los discípulos llevaban las canastas y se las ponían a la gente por grupo. Y la gente por grupo comían de las canastas. Y de las canastas seguía saliendo comida. Uy, qué interesante. En Italia hubo una mujer, una creyente tremenda, y fue la primera creyente en ese pueblo, un pueblo muy católico, de unas tradiciones católicas muy arraigadas. Y ella creyó en el Evangelio a través de un colportor, alguien que estaba vendiendo Biblia, que iba viajando por allí, y ella fue la única que creyó en todo el pueblo. El marido se puso las manos en la cabeza cuando supo que su mujer era evangélica ahora, y todo aquello se volvió un desastre. Entonces ella se llevaba a la niña pequeña a evangelizar. Y cuando iba a evangelizar, la gente le cerraba las puertas en la cara. Y la niña lo que hacía era esconderse detrás de ella, porque la niña ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo. Era solamente ella la que era creyente. Toca la puerta. ¡Pam! Cuando veían que era la señora fulana, ahí pum, le cerraban la puerta en la cara. Entonces un día toca la puerta de una casa y aparece un moreno como de 2 metros de alto, así que parecía una pared completa, y entonces él le pregunta: ¿qué quieres? De esos africanos inmigrantes que pasan del norte del África a Italia, hasta ahí cerquita, en el mar Mediterráneo. Y ella le dice: quiero hablarte de Jesús. Y él saca un machete y le dice: este es mi Dios. Y Él quiere demostrarte qué puede hacer contigo. Y la mujer se la quedó mirando así y le dijo: cada pedazo de mí te dirá que Jesús te ama. El hombre escuchó aquellas palabras y aquel hombre bajó aquel machete y le dijo: pasa adelante y háblame de Jesús. Y se entregó a Cristo. A partir de ese día, ninguna puerta se le cerraba en la cara a la mujer, porque aparte de su niña la acompañaba el moreno. Entonces ninguna puerta se cerraba, todos escuchaban. Pero lo que le quiero contar realmente es que ella una vez, el esposo de ella era un hombre muy dado a ayudar a la gente. Y llegó una familia numerosa una noche a su casa y no tenían qué comer. Y le pidieron comida. Y ellos lo que tenían de comer también, porque ellos eran numerosos y pobres, era un poquito de espagueti que estaban haciendo en una olla. En una olla pequeña, un poco de espagueti para servirle a cada uno de la familia con un poco de queso tal vez encima, y lo comerían. Y eso era todo lo que tenían. Pero el hombre le dice a la familia numerosa que llegó, 8 o 9 personas, y les dice: pasen adelante y siéntense a la mesa con nosotros. La señora fulana se pone las manos en la cabeza y dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Si lo que tengo es este poquito de espagueti que estoy haciendo. Y le dice: pon más espagueti, mi amor, que tenemos invitados. ¿Y qué hago? Todo esto que le estoy contando y ustedes lo contó el hijo de la señora en un libro que yo leí. Y entonces cuando esa señora dijo: Señor, y agarró una olla grande, esas ollas así grandotas que venden allí en el mercado del pueblo, en el supermercado, ahí en Pelan. ¿Hace qué? El pozole. Y puso la olla y la montó sobre la estufa y le echó agua. Y le dijo: Señor, en tu nombre, tú multiplicaste los panes y los peces y diste de comer a más de 5,000 personas que estaban allí. Yo voy a echar estos espaguetis allí con el deseo de que se coman todo, que se multiplique y coman todo. Puso los espaguetis de la olla pequeña en la olla grande, la tapó, oró sobre la olla, y el hijo destapó la olla así y vio cómo era pura agua y los espaguetis no se veían. La volvió a tapar y dijo: qué loca está mi madre, ¿hasta dónde ha llegado? Cuando ella calculó que los espaguetis ya estaban al dente, destapa la olla y le dice: hijo, ayúdame a servir. Se podrán imaginar que la olla estaba repleta de espaguetis. Dios hace ese milagro hoy en día también. Y ustedes dirán: qué bueno. Sí, es cierto. Mi esposa y yo hemos visto milagros. Si nos sentamos aquí a conversar con ustedes todo el día, vamos a hablar de los milagros que hemos visto hechos por la mano de Dios. Multiplicación.
multiplicación. Siempre. El Señor no divide, el Señor multiplica. Y aparte de eso, como la matemática de Dios no es como la nuestra, cuando Él divide, multiplica. Él divide para multiplicar. ¿Ok? Esto entonces llevaba el milagro. El milagro. Y tenemos allí tenemos una señal, una gran señal, una notoria señal. Le cuento lo de la señora italiana y es una notoria señal. Fuerte, grande, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo otra notoria señal. De una notoria señal pasamos a que esa señal tan notoria fue una señal incomprendida. Incomprendida. En Juan 6:14 dice, hermanos, Juan 6:14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. ¿Ok? Y es que si ustedes ven una cosa de esa hecha ante los ojos de ustedes, no van a decir nada menos. ¿Ok? Eso es lo que van a decir. Jesús declaró en ese momento que Él era Jehová Jireh. Ahora se dan cuenta. Jesús declaró en ese momento que Él era Jehová Jireh y le está diciendo a sus discípulos que Él mismo, el mismo que alimentó a los judíos, miren, el mismo que alimentó a los judíos en el desierto con maná, soy yo. Porque yo soy el pan del cielo. Y el maná vino del cielo. Y así he sido enviado al mundo para dar vida, vida en abundancia, vida eterna, una vida abundante. Él declara hoy a su pueblo, a ti te declara, iglesia aquí presente, iglesia, ofrézcanme sus vidas con lealtad y les aseguro que nunca les faltará lo que necesiten. Ofrezcan ustedes sus vidas con lealtad, con fidelidad, con una palabra verdaderamente de compromiso. Díganle allí donde ustedes están sentados y sentadas, díganle allí, yo me ofrezco con lealtad a tu iglesia, Señor. Me ofrezco con un compromiso cerrado y estrecho. Es tu iglesia porque ella es tu esposa y yo, Señor, soy parte de esa iglesia. No puedo desmembrarme. Sean fieles, dice la palabra de Dios. Sean fieles hasta la muerte. Sean suficientes esto para que ustedes sepan que todo lo que necesiten, aún en la hora del sufrimiento y aún en la hora de la muerte, el Señor Jesucristo te está diciendo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En las buenas y en las malas. Es allí donde se cumple verdaderamente la promesa matrimonial. En Cristo Jesús. No importa por el valle de lágrimas, de sombra, de muerte por el cual estés atravesando, Jesús está allí para darte la mano en el momento en que tú estás sufriendo cada vez más. Pero también cuando tú no sufres y cuando todo es abundancia, acuérdate que todo te lo dio Él. Únete a Él aún en eso también. Une tus bienes a la vida al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está diciéndote, te lo di porque viene de mí y yo estoy contigo siempre. No importa por dónde atravieses. Pero como en ese día nadie ve la señal de esa manera, nadie vio la señal de esa manera de los que estaban allí, fue incomprensible para ellos. Por lo tanto, en el versículo 15 dice que Él se retiró al monte solo. Cuando bajamos al versículo 15, dice que Él se fue solo al monte. Después que vio la reacción de la gente, dijo, yo me voy de aquí, voy a orar mejor. Voy a orar mejor. Ayer veía yo un mapa cuando Moisés sacó de Egipto al pueblo hebreo y lo lleva 40 años por el medio del desierto hasta las tierras prometidas. Y yo le dije, nada ha cambiado, Moisés. Nada ha cambiado, Moisés. Qué difícil es.
Qué difícil es conducir al pueblo. La gente no vio más a Jesús. A partir de ese momento, no vio más a Jesús como lo que verdaderamente Jesús era. La multitud estaba confundida. Hoy en día también la gente está confundida. La gente está confundida. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ah, no, aquí tenemos a un hombre poderoso. Este es el que debe gobernarnos. Jesús declaró, señores, yo soy el que les alimentó. Señores, yo soy el mismo que estuvo en el desierto con ustedes. Yo soy el mismo maná que bajó del cielo. Lo soy ahora. ¿Qué pasó entonces para que la multitud se confundiera? ¿Qué significó para la gente el milagro que Jesús hizo? El momento en que Jesús alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces fue el detonador de la fama que venía de la persona de Jesús. Ahí se detonó la fama de Jesús. Ahí fue cuando Jesús empezó a tener fama en su ministerio. Cuando las multitudes vieron la señal, no pudieron pensar que era un milagro hecho por el Hijo de Dios. Solo sintieron satisfacción de tener sus estómagos llenos, sintieron alegría y vieron en Jesús un líder que podía ser su rey para que llenara sus panzas de esa forma cada día. Si este milagro se hiciera en Venezuela en este momento, con la cantidad de desabastecimiento que hay en el país, donde nada se produce en Venezuela, donde todo tiene que ser importado y gastado el dinero que no se tiene ya casi en importaciones para que la gente coma, habiendo producción en el país que puede aprovecharse, y viene alguien y hace un milagro como este, evidentemente dicen, ya no queremos a Nicolás Maduro, ahora queremos a este que está aquí. Eso fue lo que pensó la gente. ¿Ya para qué? Otro rey. Este es el hombre. Este es el hombre. Calmó nuestra hambre. Jesús dice entonces, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Estaban emocionados por el pan como placer y no por Cristo como tesoro. Los bienes materiales eran su placer, pero Cristo no era su tesoro. Recuerda esto, iglesia, y nunca lo olvides. Una frase de John Piper: Jesús es el tesoro, los dones no son tesoro. Recuerda esto, iglesia, los dones, los regalos, aún los dones que están en la palabra de Dios, no son ningún tesoro. Jesucristo es el tesoro. No importa, hermanos míos, que yo no tenga la unción. A mí no me importa eso. A mí no me importa si no tengo los dones. A mí no me importa si no hablo lenguas. A mí no me importa, hermanos míos, si yo no tengo nada de esas cosas. A mí lo que me importa es tener a Jesús. Es poder pasar un tiempo con Jesús. Es poder sentirlo en mi corazón. Es poder que Él hace una obra a través de mí y en mi vida para la gloria de Él y nada más. Lo demás viene por añadidura. Lo demás Él me lo dará si quiere. Pero si no lo tengo, no importa. Él está allí. Es mío. Es el gran tesoro. Es el gran tesoro. El Evangelio de Juan fue escrito para revelar la gloria de Cristo, hermanos. No la gloria de sus dones. No la gloria de sus regalos. No la gloria de su provisión. Y si es y si es cierto que los dones, los regalos, la provisión y todo material emocional que viene de Él es importante, porque son importantes, recuerda, iglesia, recuerda, no cometas el error de ignorar u olvidar que el pan de vida es nuestro más grande tesoro. Jesucristo es nuestro tesoro, nuestro pan del cielo, que todo lo satisface, el que te da vida eterna. Y es por eso que Él te dice en el versículo 27, trabajad,
no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es el quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Iglesia, ¿ya entendieron que Jesús es el pan de vida? Qué bueno, es el pan de vida. Y ese pan de vida, ese Jesús, nos sienta en la mesa del gran banquete cuando todo lo demás falla. Cuando todo falla a nuestro alrededor, cuando no tenemos respuesta para las cosas, cuando las circunstancias se ven más difíciles cada día para nuestra vida, Él dice: siéntate aquí, en la mesa del banquete, come de mi mano, porque lo que viene, lo que te voy a dar, no tiene parangón ni comparación. Podrás perder lo que sea en el mundo, pero mientras me tengas a mí, no has perdido nada. Hay muchas personas que viven corriendo por la vida tras un trofeo de colores que ilumine sus vidas y haga de ellos sus propios dioses. Corre la gente tratando de cazar un arco iris. Ahí está el arco iris, alcánzalo, cázalo, ahí está. Y corren para buscar el arco iris que nunca puede ser alcanzado. ¿Han tratado de hacerlo? Cuando ven el arco iris, que lo ven por allá y van en su carro y dicen: allá está el arco iris, y van dirigiéndose hacia allá y nunca llegan al arco iris. Y aunque llegaran al arco iris, nunca lo podrían tomar, nunca lo podrían asir, jamás lo podrían agarrar. Y así vive la gente, buscando un arco iris, algo que ilumine sus deseos, algo que ilumine los dioses de su vida. Esa vida entera es gastada. Jesús enfatizó que el evangelio es satisfaciente y completo, y en nada comparable con un arco iris de hermosos colores. Así que no le digan a la gente: vengan al evangelio, porque aquí todo es color de rosa, todas las cosas se te van a resolver. Todo se te va a resolver. Mucho cuidado. No engañen a la gente con eso. Háblenle lo que es simplemente el mensaje de Jesucristo. Y punto. Y después que Dios haga con esa persona, si esa persona acepta a Jesucristo en su corazón, como Él quiera. El evangelio es suficiente y completo. Escuchen esto, ¿por qué? Porque dice el Señor que si uno tiene hambre del pan de vida y come de él, más nunca tendrá hambre espiritual. Espiritual. Siempre cuando ya está llegando la hora de dormir, mi esposa me pregunta: ¿quieres comer algo? Porque ella me conoce. Es difícil que yo le diga que no quiera comer. Y a veces le digo una frutica, algo por allí, y me termino comiendo la frutica y otra cosa más porque no es suficiente. ¿Ok? Pero eso se va en la digestión después. Cuando amanezca el día siguiente hay hambre otra vez para desayunar. Pero el pan de vida sacia. Pero lo más importante es que sacia y uno se siente lleno, pero quiere más. Pero hermanos, cuidado con engordar mucho espiritualmente y no darle a los demás de eso que ustedes aprenden. ¿Ok? No se traguen todo ustedes y no lo compartan con nadie, porque eso no está bien. Vacíense un poco en otros, inviértanse en otros con lo que aprenden del Señor, para que tengan la bendición de que otros también coman de ese pan. El pan de vida llena nuestras necesidades espirituales. No hay nada más necesario que calmar nuestra hambre espiritual. No hay que adicionarle nada más al pan de vida. No le pongan nada. No hay que meterle queso, no hay que meterle jamón, no hay que meterle nada al pan de vida para comerlo, como si fuera una torta de jamón. No. Al pan de vida no se le puede adicionar nada.
Jesús puede llenar toda nuestra necesidad por sí mismo con lo que Él es y tiene. No seas llevado por el éxito económico, no seas embelesado o fascinado por un gran pago que te van a dar, o por las posiciones de poder, o por lo que vas a ganar el año que viene, que te va a venir por causa de los taxes, o por la lujuria, o por los fines de semana, o por la pasión que puede tener una persona ya como de mi edad por el retiro. Y dice, ya puedo retirarme, ya estoy, no, voy a quedar un poquito más para acumular un poquito y poder vivir mejor. No, que no te apasione el éxito. No seas llevado por eso. Acompáñenme nuevamente al mar de Galilea y vamos a ir al versículo 16 del capítulo 6. Versículo 16 del capítulo 6. A partir de allí vamos a leer un poquito. ¿Qué dice? Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. ¿Saben lo que es picado, verdad? ¿Saben lo que es picado? Eso lo estamos leyendo en la Biblia. En la Biblia, capítulo 6, versículo 16. ¿Saben lo que es picado? Cuando el agua se pica. A ver. No. Cuando el agua se pica, ¿verdad? O el mar está picado, es cuando hay mucho oleaje, es cuando entran vientos y las olas se ponen altas y los barcos se mecen. Y uno le dice a los hijos muchas veces cuando está en la playa, sálganse porque el mar está picado. Entonces vienen olas muy fuertes que arrastran a la gente hacia adentro y hay corrientes internas que se llevan a la gente. Eso es un mar picado. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, dice aquí, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y estaba picado el mar. Sin embargo, Jesús caminaba sobre el agua y se asustaron. Claro, ¿quién no se va a asustar? Cualquiera, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, no tengan miedo, que yo soy. Yo soy. No tengan miedo, soy Yahvé. Aquí estoy. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Al montarse en la barca, todo se aplacó. Ellos pudieron remar hasta la orilla. Ya no estaba el mar picado. Iglesia, ¿leyeron bien en el versículo 18? ¿Leyeron bien el versículo 18? ¿Qué dice el versículo 18? Y el mar estaba agitado, estaba picado, porque soplaba fuerte viento. Y el versículo 21, ¿qué dice, iglesia? Así que lo recibieron a bordo. Y enseguida la barca llegó, ¿a dónde? A la orilla donde ellos dirigían la barca. Al principio la barca estaba en el mar. No había nada. Y inmediatamente, cuando Jesús entró en la barca, llegaron al destino que tenían que llegar. Llegaron a la orilla. A ver, ¿a quién recibieron en la barca? ¿A quién? ¿A Obama? ¿A Peña Nieto? ¿A Horacio Cartes? ¿Horacio Cartes? Tu presidente. ¿Tú no sabes que Horacio Cartes es tu presidente? Ah, ok. O a Sebastián Piñera, no tengo ningún chileno aquí hoy. O tal vez recibieron al pastor David Platt, el pastor senior de esta iglesia. ¿Sí? ¿Fue alguno de ellos? ¿A quién recibieron? ¿A Eduardo Torres? No, a Jesús. Léanlo bien en el versículo 19. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, lo recibieron. A Jesús, al gran yo soy, al pan de vida. Recordemos que Jesús dice que Dios le ha marcado con su sello, porque este es el que tiene autoridad. Significa que fue autorizado como el mediador de tu propia vida delante de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo el que te da vida eterna. Él fue enviado con toda la autoridad del Padre, y Él lo dice en la Gran Comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
toda la autoridad, toda la potestad para ser cabeza de la iglesia, para ser cabeza de su novia, para ser nuestra cabeza. Amén, iglesia. Cada día Jesús estará dentro de tu barca. Cada día Jesús estará dentro de tu barca. Si no le has invitado, invítalo a que entre a tu barca. Él será tu banquete cuando todo lo demás te falle. Desde hoy, hermano, hermana, iglesia, amigo, amiga, no dependas de la frágil esperanza y de los pocos años de retiro de una vejez o del éxito económico que nadie te puede garantizar. No te embeleces, no te fascines por el gran pago, por las posiciones de poder. Solo vive con la certeza absoluta de una barca eterna en el lago de la vida con Jesús. Y Él te llevará a una preciosa cabaña para estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. No hay otra. Esta es la realidad. Jesús predicó: trabajar por la comida que perece. ¿Dijo eso? No. Dijo: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Advirtió del peligro de descuidar el pan de vida mientras gastamos nuestras vidas trabajando por las necesidades físicas, por la lujuria o por las cosas que queremos alcanzar. Y no está mal, tenemos que trabajar, tenemos que darle un hogar a nuestros hijos, tenemos que conseguir el alimento todos los días, pero eso no es el todo de nuestra vida. Esa es una pesadilla más que un sueño. Y a eso muchas veces hemos venido a este país buscando el sueño americano. Y lo que ocurre en nuestras vidas en este país muchas veces es una pesadilla. A veces es preferible a que algunas personas se hubiesen quedado en su país muchas veces comiendo con lo limitado que comían y no venir a un país donde probablemente les decían que estas cosas eran preciosas, que estas cosas eran maravillosas. Y les engañaban, y les engañaban. Y después terminaron en su país desilusionados porque no hallaron aquí eso. Pero hay unos que llegaron a este país sin nada, buscando ese sueño americano y encontraron a Cristo aquí. Encontraron al gran tesoro, encontraron al gran pan de vida. No importa ahora las circunstancias por las que estés pasando. No importa con lo que te encontraste y tropezaste aquí. No importa si mucho de lo que trajiste de tu país lo perdiste o lo que hiciste aquí lo perdiste en un momento. No importa. Si tienes a Cristo, no estás malgastando tu vida siguiendo necesidades temporales, descuidando tu vida espiritual. Ahora, si tienes a Cristo, el pan de vida, Él no solo te da vida eterna, sino que te mantiene en comunión con el Padre, el que satisface toda nuestra necesidad espiritual. Come de este pan hoy mismo para que puedas vivir. Y si todavía tú no has probado ese pan, yo te invito a que hoy lo hagas. Yo te invito porque Jesús dice: ven, yo soy. Nos ponemos de